El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, acaba de dar a conocer datos, dio información sobre el avance de la pobreza laboral al cierre del tercer trimestre con base pues en este indicador suyo. Vamos a platicar con el doctor José Nabor Cruz, precisamente secretario ejecutivo del Coneval. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Igualmente también te saluda Rogelio Varela. Doctor, Buenas buenas tardes, tardes. Rogelio. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes compartir de estos datos que presentaron al cierre del tercer trimestre del año? Así es, el día de ayer por parte de Coneval dimos a conocer la actualización del porcentaje de la población en nuestro país en situación de pobreza laboral. Estamos estimando un poco más del 40.1% de la población en dicha condición. Cabe resaltar, y en algún momento también lo platicamos, tuvimos dos primeros trimestres de este año con una tendencia decreciente de este indicador. Sin embargo, para este tercer trimestre ya está con mucha claridad la afectación en cuanto al incremento del precio de algunos productos alimentarios. Recordar que lo comparamos el ingreso laboral con la canasta alimentaria, y sobre todo septiembre tuvimos en dicho mes un incremento anualizado de un poco más de 14 puntos porcentuales entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 del valor monetario de la canasta alimentaria, y eso claramente fue el factor que incidió hacia arriba del porcentaje de pobreza laboral para este tercer trimestre de 2022. Claro. A partir de estas nuevas cifras, doctor, ¿cuántos millones de mexicanos desafortunadamente pues no tienen los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica? Estamos estimando prácticamente un poco más de 55 millones de personas. Hay que destacar que la información la obtenemos a partir de la ENOE, y esta encuesta pues se realiza a personas de más de 15 años, por eso no podemos hacer la desagregación al 100% de la población, pero si nos enfocamos a aquellas mexicanas y mexicanos mayores de 15 años, pues estamos hablando de un universo de alrededor de 55 millones de personas que para este tercer trimestre están en situación de pobreza laboral. ¿Hacia dónde debemos avanzar como país para tratar de mitigar esta pobreza laboral? Hemos visto pues que se han tomado determinaciones, decisiones históricas que no se habían dado en gobiernos pasados, como el incremento al salario mínimo, como el aumento de los días de vacación, aspectos que pues deberían abonar en una mejora laboral del grueso de la población. Me parece, Darío, que sí pudimos ver algunos signos de estos factores que acabas de anunciar en los dos primeros trimestres del año, ya que inclusive cuando ya teníamos una tendencia alzante de los precios se pudo registrar una reducción de un 41 hasta un 38% de pobreza laboral en los dos primeros trimestres del año. Sin embargo, me parece que desafortunadamente en esta ocasión sí pesó mucho más el efecto negativo de la inflación. Ahora, ¿qué podemos hacer hacia adelante? Pues de entrada esperar que el incremento del salario mínimo para 2023 pueda ser al menos de 2 dígitos, mayor a 10%, que se sitúe por arriba de que seguramente estaremos cerrando los niveles de inflación en un 8%, para que se pueda tener una contención del poder adquisitivo de los trabajadores. Y lo segundo, pues seguir fomentando el empleo formal en nuestro mercado laboral. ¿Por qué razón? También cifras que damos a conocer, que retomamos de la ENOE, pues desafortunadamente en este tercer trimestre de 2022, un trabajador que se emplea en el ámbito formal ingresó un poco más de 9,500 pesos mensuales en promedio, contra un trabajador informal que ingresó 4,450 pesos aproximadamente. Entonces, mientras sigamos manteniendo una gran masa de trabajadores en la informalidad, claramente se va a hacer un obstáculo para poder reducir en mayor medida la pobreza laboral en nuestro país. Claro. Doctor, ¿y hay algunas entidades federativas donde este indicador sea más preocupante? Evidentemente y desafortunadamente algunas del sur, sureste del país, Oaxaca, Guerrero y Chiapas siguen manteniendo pues un poco más del 60% de su población
en la condición de pobreza laboral, en contraste con algunas del norte, como puede ser las dos Baja California, sobre todo Baja California Sur y Nuevo León, que ellas solamente marcan un 20% de su población en dicha condición. Claramente ahí tenemos un contraste. En esta ocasión fueron 27 entidades que sí tuvieron un incremento entre el segundo y el tercer trimestre de sus niveles de pobreza laboral, fluctúa entre 2 a 4 puntos porcentuales, y solamente 5 entidades disminuyeron, destacando Hidalgo, que tuvo una reducción de 6 puntos porcentuales, pero reitero, la gran mayoría tuvo un incremento entre el segundo y tercer trimestre de este año. Los deciles más bajos, Nabor, que están siendo afectados en su pobreza económica y su pobreza laboral, ¿cómo están enfrentando este entorno tan difícil de inflación? Bueno, obviamente, por un lado sí, estos hogares y personas que se encuentran en los primeros deciles, pues básicamente tienen empleos donde se ingresa hasta un salario mínimo al mes, los cuales sí les dejan en una situación muy endeble, pero también recordar que son este tipo de hogares los que tienen algunas otras fuentes de ingreso, como pueden ser remesas, como pueden ser transferencias monetarias no condicionadas, de programas sociales de los 3 niveles de gobierno, y eso pues puede permitirles en algún momento tratar de aminorar ese efecto negativo de bajos ingresos laborales. Obviamente lo ideal es siempre que tengan un mayor ingreso laboral. ¿Por qué razón? Porque en un hogar promedio pues el ingreso laboral representa el 70% del total de los ingresos que recibe un hogar en nuestro país. Entonces, claramente la variable clave es mejorar el ingreso laboral de los hogares y de los deciles más bajos, de menores ingresos. Doctor, ¿y qué tan difícil va a ser revertir pues este crecimiento en la pobreza laboral que pues es impresionante? Hablar de 55 millones de mexicanos, pues es muchísimo porcentaje de la población. Obviamente, continuar con las medidas de contención en materia de inflación. Sabemos bien no solamente que el gobierno federal ha llevado a cabo un programa desde hace prácticamente 3 meses, sino también la propia política monetaria del Banco Central. Pareciera, y justamente ayer también tuvimos el primer dato o el dato más reciente de inflación por parte del INEGI, pareciera que ya acumulamos 3 quincenas con una estabilidad. Ojalá que ya tengamos el pico inflacionario justamente en este mes de septiembre, y que esas, entre las medidas de política monetaria más las acciones del gobierno federal, pudiera empezar a abonar una tendencia decreciente de la inflación. Creo que eso sería una buena medida en el corto plazo, más, como lo reitero, pues un incremento del salario mínimo por arriba de cómo cierra la inflación, que seguramente será de un 8% para diciembre de este año. José Nabor Cruz, doctor, secretario ejecutivo del Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Como siempre, te agradecemos mucho que nos tomes la llamada. Al contrario, un gusto. Muy buena tarde.